Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Stefano Scotti, soy un formador de Europass, la escuela que trabaja en Florencia, en el proyecto Erasmus Plus, y soy formador de juegos para niños. Tengo algunos cursos aquí en Florencia, donde trabajamos el tema de los juegos de expresión propedéutico para el teatro. Y hoy hablamos de un tema muy innovador para mí, el sistema del teatro evolutivo por etapas. Este título que puede parecer muy complicado, pero por ese motivo lo iremos descubriendo aquí con un maestro, un mentor, con un amigo, Alfredo Mantovani, que conocí hace 10 años en España, en un pequeño pueblo que se llama Visnar. Empecé a jugar con él y mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente desde este momento con Alfredo Mantovani. Y ocurrió que luego volví a Florencia. Entonces decidí de continuar ese juego y Europass todavía me da la posibilidad de hacerlo. Pero no quiero robar mucho tiempo ahora aquí, a Alfredo Mantovani, que tenemos el placer de tener esta tarde aquí. Y Alfredo, buenas tardes, mil gracias por estar aquí. Y te doy la palabra para dirnos algo de ti antes de empezar a descubrir este maravilloso tema del teatro para niños. Sí, gracias. Encantado, Stefano, de estar con vosotros esta tarde. Mira, por mi apellido se descubre que soy de origen italiano. O sea, lo que pasa es que nací en Argentina, un país de mucha inmigración italiana, y mis abuelos eran italianos. Entonces, bueno, ahora vivo en España. Digo ahora, pero en realidad ya han pasado más de 30 años en que estoy radicado en España, en la provincia de Granada, y desde que llegué a España he trabajado sobre todo en la formación de educadores, tratando de que los propios maestros incluyan en la escuela el teatro en su tarea cotidiana. Y esa ha sido toda mi vida, es decir, dedicarla a trabajar por un ideal. El ideal es que los niños tengan espacio y tiempo para jugar. Y entonces, en ese sentido, hay que concientizar a los adultos para que establezcan espacios, establezcan momentos en que los niños puedan expresar sus necesidades y sus intereses. Y he publicado varios libros sobre esto en la editorial Octaedro de Barcelona y realmente estoy contento con es decir, con estas publicaciones porque han plasmado de alguna manera lo que ha sido la experiencia con niños. Lo hemos realizado con una profesora, Rosario Navarro. Mientras ella hacía la práctica, yo iba haciendo los comentarios teóricos y realmente creo que esos libros reflejan un poco la historia del sistema de teatro evolutivo por edades. Sí, Alfredo. Sí, de todas formas, lo he leído también yo, lo tengo aquí, lo podéis ver, pero prácticamente son la teoría, la base, de la cual he podido crear los cursos también aquí en Europass. Y realmente son una base muy útil, creo, corrígeme si me equivoco, para la gente que quiere integrar el teatro dentro de la enseñanza, sino también para construir un percurso que ojalá pudiese en toda la escuela de Europa, lo digo siempre, un percurso independiente desde la otra asignatura. Y yo creo que también este concepto entra un poco en el tema que hablamos hoy, porque se habla de sistema, ¿no?
teatro evolutivo por etapas y yo he leído toda la teoría que tú has creado. Recordamos que también Alfredo no es solo un actor, él nos ha dicho, no es solo actor que ha practicado durante más de 25 años, sino también es un estudioso de dramaturgia y también de pedagogía. Y yo creo que la cosa grande que ha hecho Alfredo es de mezclar estos dos temas. Y ese es el concepto que ha alcanzado, creo, es muy interesante. Entonces, sistema de teatro evolutivo por etapas. Sí. ¿Por qué sistema, Alfredo? Mira, eh, cuando yo empecé a trabajar con niños, yo era actor, como tú dices, y realmente los niños me pasaron por encima. Es decir, había tal caos en esas clases que yo realmente no sabía cómo seguir. Y entonces yo aprendí cómo los niños querían hacer teatro. Al ser profesor de teatro en una escuela pequeña con niños de 6 a 12 años, fui aprendiendo cómo querían hacerlo en las diferentes etapas. Y entonces, con un compañero, cuando me encontré en Madrid con Jorge Eines, elaboramos este sistema de teatro evolutivo por edades. Él ya había trabajado también en una escuela en Argentina con niños, y entonces lo que hicimos fue teorizar sobre nuestra propia práctica. Y a eso le hemos llamado sistema de teatro evolutivo por edades. En este momento, este sistema se convierte en un cuerpo teórico que les sirve a los maestros como referencia para poder hacer su propia práctica. Entonces, el sistema les da una serie de seguridades para que ellos puedan investigar en la práctica. Es una manera, en realidad, la práctica con niños, si tú quieres dirigir juegos teatrales, tienes que tener un referente teórico para poder, cuando surgen conflictos, problemas, cuando no sabes cómo continuar con la clase, el sistema permite dar una serie de soluciones a las cuales el educador puede recurrir en momentos de confusión, en momentos en que no sabe cómo continuar. Digamos, el sistema le permite al adulto que quiere dirigir juegos teatrales en la escuela, le permite equivocarse lo menos posible. O sea, puede transitar con tranquilidad un camino que no es fácil, porque no es fácil hacer teatro en el aula, debido a que el propio sistema educativo muchas veces repele la intromisión de otras actividades o ciencias ajenas a su propia estructura. Sí, 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 del papel del adulto y del educador y del maestro lo vamos a ver, lo vamos a tocar hoy, creo que es una cosa fundamental. Eh, en este sistema, ¿no? de evolución del teatro que mira también a los niños, me ha, eh, me ha cogido la atención mucho algunos conceptos, algunas palabras claves, que también las estoy usando en los cursos que voy proponiendo. Y creo que reflejan, yo creo, tu trabajo, tu interés sobre la pedagogía evolutiva del niño y que el teatro para los niños no es el teatro para los adultos. Eso es una cosa muy importante que yo cada vez que me encuentro con profesores voy repitiendo. Estamos hablando de una cosa diferente, donde, por ejemplo, el proceso es lo más importante, no el resultado. Pero quería dejar la palabra a ti para también analizar esta palabra clave que se encuentran en tu teorización, el concepto de juego dramático y de dramática creativa. Tú haces un recorrido en todas las etapas hablando de estos dos conceptos. Puedes un poquito más aclararlo para que la gente se interese y vaya profundizando más. Sí. Hasta los 12 años, el lenguaje cotidiano de los niños es el juego.
Los niños se expresan a través del juego. Todavía hasta los 12 años no hay un pensamiento abstracto, es decir, que le permita entrar en el mundo de las ideas. Hasta los 12 años los niños disfrutan con el movimiento, disfrutan con la acción. Entonces, en realidad, el juego es lo más importante en sus vidas. Cuando nosotros estamos trabajando sobre el juego dramático, es el juego donde se hace drama. Dentro de la gran cantidad de juegos infantiles, este es el juego donde se hace ficción. Esta es la característica principal de esta actividad, el juego donde se hace ficción. Entonces, hasta los 12 años no hablamos de teatro, sino que hablamos de juego dramático. Esto viene del francés, jeu dramatique. Lo que sucede que en nuestras publicaciones hemos hecho una separación. Hasta los 9 años le llamamos juego dramático propiamente dicho. A partir de los 9 años y de 9 a 12 años le llamamos dramática creativa. Este nombre viene del mundo anglosajón. En Estados Unidos se habla del creative drama. Entonces, esto es una diferenciación que hacemos para los adultos educadores. Los niños dicen, vamos a jugar al teatro. Pero bueno, eso es fantástico porque ellos ya están a favor de la actividad. Para nosotros llamar dramática creativa de 9 a 12 es para hacer hincapié en que todavía es un juego creativo. Todavía no estamos en el concepto y la idea que tienen los adultos de teatro, donde hay que memorizar textos y donde hay que ensayar. Al decir dramática creativa, estamos poniendo el énfasis en la creatividad, en la espontaneidad y en el hecho de que los propios niños siguen inventando sus propios argumentos. ¿Ha quedado claro, Stefano? Y sí, ha quedado muy claro. Además, eso creo que es un tema muy interesante. Tú dices también muchas otras cosas que yo un poquito también me he puesto, me he resumido y me la llevo y la ofrezco a los maestros que vienen. Eso que está relacionado con la diferencia también y de estos dos momentos que tú has definido muy bien. Eh, eso también que está conectado también con el desarrollo del niño. El niño que a un cierto momento se separa del mundo y entonces empieza también a poderse reconocer en otro personaje. Entonces la Sí, importancia, por ejemplo, de ponerse y de estar en el papel de un carácter, de un personaje nuevo. Esa creo que es una cosa muy interesante que también un adulto, un profesor tiene que considerar también el desarrollo psicológico evolutivo del niño. Y ahí donde entra el teatro, donde puede acompañar al niño en el descubrir a sí mismo. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sobre, mira, el sistema de teatro evolutivo se basa en la psicología evolutiva. Esto, los estudios que ha hecho Piaget, por ejemplo, y allí, a partir de esos estudios, nosotros hemos visto que cada edad tiene unas necesidades y unas preferencias o unos temas que necesitan dramatizar. En concreto, yo te diría que de 6 o de 5 a 9 años, los niños proponen temas que ellos desean jugar. Entonces, son temas que normalmente no aparecen en los programas del Ministerio de Educación, porque ellos proponen, no sé, visita de los extraterrestres o un viaje interplanetario o
un día en un bosque fantástico. Entonces, ellos proponen los temas y de allí salen los personajes que ellos eligen. No es el adulto el que les impone un personaje. Ahora bien, como el tema se juega en un aula sin espectadores, sin escenario, ellos están jugando para sí mismos. Por lo tanto, cuando eligen el personaje, es como un pretexto. Cuando ellos se ponen a jugar, como no saben demasiado sobre ese personaje que han elegido, ellos responden ante los conflictos que aparecen en la situación, responden desde ellos mismos. En cambio, a partir de los 9 años, el niño ya se conoce, ya tiene más conciencia de su cuerpo, ya él puede utilizar la voz para caracterizar personajes, y entonces es cuando entra el concepto de personaje. De 9 a 12 años, ellos entran a la dramatización eligiendo un personaje que quieren representar. Y entonces, en este caso, sí podemos hablar ya de algo más teatral, porque al representar esos personajes necesitan que haya espectadores que los miren. Entonces, sus propios compañeros son los que observan. La clase se divide en subgrupos de 4 o 5 personas y cada grupo arma una historia que la representa para sus compañeros. Entonces, es muy importante este trabajo de observación, porque los observadores devuelven, a través de una crítica constructiva, devuelven, digamos, lo que han visto. Y el niño actor va perfeccionando su accionar en el espacio escénico a través de los comentarios que sus propios compañeros le hacen. Esa entonces es un poco la diferencia que se produce a los 9 años, que es una edad puente, donde a partir de los 8, 9 años los niños empiezan a cambiar su forma y el criterio para dramatizar. Y esto el adulto lo tiene que saber y está muy bien reflejado en el sistema del que estamos hablando. Sí, por supuesto. Ahora, me hace recordar el efecto catártico, ¿no? Del cual también Freud habla, ¿no? No, no estamos hablando solo nosotros, pero yo me acuerdo también de haber leído, ¿no? El efecto catártico también del teatro para los adultos, en este tema, en este caso también para el niño, para empezar a descubrirse. Creo que Sí. las cosas, las diferentes perspectivas van en la misma línea. Y eso me ayuda también, tú la nominado ahora, eso, el adulto tiene que conocer este tipo de cosas. Yo creo que esa es una frase muy importante y me, me ayuda también a hacerte la última pregunta, que es el tema, es un tema también que tú tratas en tu libro, sobre la importancia de la formación y una adecuada formación para los profesores para que puedan integrar el teatro en la escuela con un efecto virtuoso, un efecto positivo para los niños, para que los niños empiecen también por ejemplo, a comprender de interpretar en la justa manera la realidad, ser actor protagonista de la realidad también. Sí. ¿Cuál es el papel del adulto? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un maestro que espero que nos vas a escuchar dentro de algunos días y para poder eso, empezar un proyecto de teatro en la escuela? ¿Qué puede sugerir, Alfredo? Sí, es importante que el maestro se forme. No requiere estos grandes conocimientos. La técnica es bastante sencilla porque el maestro que intenta hacer jugar a los niños al teatro en su clase no necesita grandes conocimientos. Más bien es en la formación que hacemos, que son cursos breves, no son cursos demasiado
extensos, lo que nosotros buscamos es que el adulto recupere su actitud lúdica. De alguna manera, él recupere esa infancia perdida y él vuelva a sentir cómo se vive el juego. Hacemos jugar al adulto. Una vez que ha jugado, después le explicamos la teoría. Y entonces, la formación en última instancia es un conjunto de saberes, porque este adulto va como adquiriendo experiencias personales a través del teatro, del juego, de la educación artística, es decir, de su propio interés por el arte. Esto es muy importante, que el adulto a priori sea partidario de una educación por el arte. Entonces, ese es un punto de partida importante. Luego está esta práctica personal que le permite entender qué es el juego. Entonces, cuando está con los niños, él puede comprender, apoyar e incentivar ese juego. De alguna manera, en los cursos de formación, él ve en carne propia cuáles son los beneficios de jugar. Tú decías recién que es terapéutico. Claro, evidentemente para los adultos es terapéutico. Y entonces, él comprende en primera persona los valores que tiene el juego y aprende a diferenciar en la práctica escolar lo que es el juego, lo que es el trabajo escolar, lo que son los ejercicios, ¿no es cierto? O las tareas, digamos, las actividades diferentes. Y comprende cuál es el cuerpo del juego, cuál es la manera incluso de incentivar y estimular el juego. Ese es un poco lo que el adulto necesita. Entonces, la idea sería conseguir un docente animador. Es decir, estamos incluyendo una nueva faceta. El docente no es ese señor o señora sabelotodo que explica y cuenta sus teorías y sus conocimientos. Este profesor modifica la concepción del profesor tradicional y es un profesor más bien estimulador de la acción, un profesor estimulador de que los niños se hagan protagonistas de su propio proceso de crecimiento. Va un poco por ahí. Todas las palabras, no sé si quería añadir algo, perdóname Alfredo, perdóname. No, quería agregar que el educador necesita desarrollar unas habilidades pedagógicas que consisten, eso se aprende en la Facultad de Ciencias de la Educación, aprende a planificar, aprende qué es un objetivo, digamos, todos los que son conceptos de la didáctica, pero también necesita desarrollar habilidades humanas y psicológicas, ¿no? Que son esas que le permiten estar en una clase con 20 niños que gritan y cantan todos a la vez y todos se mueven a la vez y entender, digamos, empatizar con esa euforia infantil cuando los pones a jugar, ¿no? Y entonces que el adulto pueda divertirse también con ellos, con lo cual genera una nueva relación profesor-alumno, muy, muy interesante, tanto para los chicos como para él mismo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Alfredo. Y tenemos que concluir ahora Sí. nuestra charla que me hace recordar mucha experiencia. Cuando Alfredo habla de volver a jugar también para nosotros adultos, no son un concepto abstracto. Yo puedo confirmar
después de 10 años, durante los cuales he participado a muchos cursos en España con Alfredo, y que sigue presentando. No hemos hablado de la asociación de la cual Alfredo es presidente, ProExtra, que tiene 2 veces cada año un encuentro nacional e internacional, donde todos los maestros de España y también expertos de toda Europa participan a jugar en diferente manera, con diferente lenguaje artístico. Y ahí donde realmente todo lo que Alfredo ha dicho sobre el tema de la capacidad de volver a entretenerse en el juego, empatizar con los niños, a ser más humano, lo puedo confirmar por la experiencia que he tenido. Y realmente la gente que irá escuchando ese video, voy sugiriendo altamente de participar, porque hay mil maneras de conocer lo que está afuera, ciudades, paisajes, países, mas mucho menos a menudo vamos a encontrar un tiempo para descubrir nosotros mismos. Sí. Alfredo y la Asociación ProExtra Sí. tiene esta capacidad, y quería con eso también acabar esa charla, esperando que podemos tener mucho más ocasiones, Alfredo. Antes de saludar también los que están escuchando, te dejo a ti la última palabra, Alfredo, para despedirnos. Y obviamente nos vamos a ver en julio, al final de julio, Alfredo, en Sí. Dilar. Ahora se hacen en Dilar los encuentros de ProExtra. Entonces, tú y yo seguramente nos vamos a ver muy pronto, muy a menudo. Pero si Alfredo quiere decir algo a la gente que nos está escuchando para despedirnos, Sí. a ti la palabra. Mira, nosotros en el año 1989 hemos creado la Asociación de Profesores por la Expresión Dramática en España, como figura jurídica que nos permitió desarrollar seminarios, jornadas, 2 congresos internacionales y una cantidad de actividades impresionantes, incluso publicaciones que hemos hecho. Entonces, a través de la asociación, yo soy presidente, hacemos normalmente estos cursos de formación. Hemos creado la Escuela de Verano de Expresión, que estuvo durante 30 años en el pueblo de Biznar, donde ahora vivo, pero por diversos motivos el lugar ya no está disponible y ahora hacemos los cursos de verano en Dilar, que es un pueblo también pequeño a 18 kilómetros de la ciudad de Granada. Lo hacemos del 1 al 6 de agosto. Es la primera semana de agosto, donde allí nos reunimos con todos aquellos interesados en este tipo de encuentros de juego, de arte y de amor, porque también generamos relaciones personales, generamos momentos de gran calidad humana que tú, Stefano, has podido vivenciar las veces que has venido. Así que estáis todos invitados, ya sabéis dónde estamos, y a través de Stefano también se pueden hacer estos contactos con nuestra asociación ProExtra, que está abierta a todo tipo de público, no solo docentes. Y muchas gracias por esta magnífica tarde, donde me ha encantado ver cómo tienes, Stefano, interiorizado una cantidad de conceptos y ese aprendizaje que has realizado con esa voluntad y ese entusiasmo que te caracteriza. Gracias a ti, Alfredo. Gracias para estar con nosotros, para el tiempo que nos ha dedicado. Sé que está muy ocupado y nos vemos pronto, Alfredo. Nos Muy vemos bien. pronto. Un abrazo, Alfredo. Muchas gracias. Adiós. Chao.